Tenemos la lectura de la síntesis y de las conclusiones a cargo de la maestra Ángela López Pérez, con quien he tenido el honor de compartir la responsabilidad de la organización de este evento. Es una extraordinaria maestra, planificadora y con una extraordinaria capacidad de organización. Por favor, adelante. Gracias, Emilio. Buenas noches a todos ustedes. Bueno, este trabajo de organización en realidad es un trabajo no de pocos, sino de mucha gente, ¿no? Y la posibilidad de que ahora estemos aquí también se debe a que ustedes estén aquí acogiendo y escuchando, ¿no?, las experiencias que nos han presentado sus compañeros del programa. Lo que voy a hacer es mencionarles entonces una síntesis de lo que ha ocurrido en estos 2 días, las presentaciones que hemos escuchado, tanto de los egresados expositores como también alimentando, digamos, esta síntesis con ideas, fuerza que han señalado nuestros invitados comentaristas y los docentes que presentaron sus conferencias, ¿no? Finalmente presentaré las conclusiones del evento. En relación a la síntesis voy a mencionar, o voy a moverme en 2 planos. Por un lado, sobre las situaciones problemáticas que hemos visto, y por otro lado, sobre los métodos o modos de abordar estas situaciones. Las experiencias de mejoramiento e innovación que han sido presentadas en estos días en el encuentro, lo que yo veo es que nos reflejan inquietudes, nos reflejan motivaciones de sus autores, ¿no?, por imprimir a la educación, a la acción educativa un carácter trascendental, ¿no? Son intervenciones que vemos que tienen un impacto no solo, en primer lugar, a quienes van dirigidas, ¿no?, los estudiantes, por ejemplo, sino también en las propias organizaciones educativas, ¿no?, o en las comunidades, donde éstas se realizaron, cambiando en las instituciones sus formas de ser, cambiando de pronto los roles que se asumen, ¿no?, e involucrando a más actores, sean estos actores dentro de la institución o fuera de ella. Lo hemos visto en diferentes experiencias, la de Luis Llava involucrando a los padres de familia, por ejemplo, con el seguimiento, ¿no?, o el conocimiento de del progreso de los estudiantes en relación al plan lector. El involucramiento de bibliotecólogos también en la tarea de educar, ¿no?, de desarrollar aprendizajes valiosos. En la presencia de narradores, por ejemplo, y otros actores de la comunidad, ¿no?, o de organizaciones no gubernamentales para favorecer la educación. Entonces son experiencias que, pretendiéndolo o no, reitero, no solo han impactado en los estudiantes, sino también en un conjunto mucho más grande, la organización, ¿no?, y las personas que están en ellas. En la intervención de Rocío Cos, el día de ayer vimos la preocupación por formar ciudadanos del mundo, ¿no? Para ella destacó, era importante que los estudiantes, ¿no?, pudieran tomar conciencia de los diversos problemas que aquejan al mundo, que comprendan las causas de estos problemas y visualicen los efectos a futuro, que se impliquen en la búsqueda de alternativas, ¿no?, de solución, y no en solitario, sino de manera colectiva. Además, la riqueza en la propuesta de Rocío Cos, de esta experiencia, es el proporcionarles, ¿no?, o el fortalecer esta capacidad de autorregulación, al darles la posibilidad de su planteamiento, ¿no?, de ser ellos, los estudiantes en el curso, de elegir cuándo, qué aprenden y cómo, ¿no? Luego estaba Marta Lira. Con ella la preocupación que detecté es la intención de mejorar la capacidad de escribir en inglés y la capacidad de reflexionar y de pronunciarse sobre la calidad de sus aprendizajes. Es decir, hacer que los estudiantes además tuvieran, ¿no?, una mirada crítica, una mirada valorativa acerca de lo que estaban logrando y cómo lo estaban logrando, ¿no? Entonces, con ello también una orientación a favorecer procesos metacognitivos. De la misma manera hemos encontrado estas intenciones en la intervención de María Esther, ¿no?, de Ana Rosa, pues estaban también
y lo han señalado, ¿no? Buscando que ellos pudieran regular, pudieran revisar, pudieran, ¿no?, ser conscientes de cómo estaban desarrollando ya sea su capacidad de producción escrita, ya sea su capacidad de comprensión diferencial, ¿no? En María Esther, además, señalaría, ¿no?, la importancia en su propuesta de querer favorecer de manera explícita procesos de alta o de elaborada, de una elaboración cognitiva compleja, ¿no?, alta. También Ana Rosa lo muestra por una preocupación para desarrollar las 4 habilidades comprendidas, ¿no?, en la capacidad de habilidades lingüísticas, la capacidad de escuchar, de leer, de hablar, de escribir. Aunque hace énfasis en la de escribir, pero no obstante están integradas estas otras en su intervención. Por otro lado, Luis, él empezó su experiencia y me impactó mucho la cita que nos hizo, ¿no? Leer nos permite comprender el mundo. Y yo agregaría que en su propuesta, además, lo que él posibilitó fue permitir la comprensión de los seres humanos, ¿no? Porque una característica destacada de su propuesta es tomar en cuenta los intereses de los estudiantes, ¿no? De hecho, al recoger en los estudiantes la inclinación que tienen por los textos, al ser ellos los que deciden qué leen, ¿no?, qué tipos de textos, y no los docentes proponiéndolos, nos estaba demostrando que los estudiantes tienen cuestiones muy valiosas que compartir y tienen también que, ¿por qué no?, el derecho de decidir respecto a lo que aprenden, ¿no? En la experiencia de Luis, además, hemos visto claramente cómo se transforma la institución, ¿no? La función de la biblioteca, por ejemplo, haciendo una labor mucho más allá de ser el área que acoge los libros, ¿no?, proponiendo actividades para la biblioteca que se acerquen más a los estudiantes, ¿no?, también involucrando a los padres, lo mencioné. Entonces él dinamiza esta relación de la biblioteca y esta relación de los docentes con los padres de familia, ¿no? María Luisa Mu destaca la posibilidad de aprender no solo dentro del aula, sino de extender, ¿no?, los aprendizajes fuera del aula. Entonces los estudiantes, a través de sus participaciones en círculos de lectura, ¿no?, están realmente comprometidos con su aprendizaje y no necesariamente bajo la mirada del docente, ¿no? Nuevamente vemos entonces cómo van tomando el control de sus procesos de aprendizaje, ¿no? En la propuesta de María Luisa, además, encuentro otra idea muy relevante, y es el hecho de que el docente aprende y decide delegar el poder que tiene, ¿no?, en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Delega el poder cuando los estudiantes, al asumir roles, son también conductores de procesos dentro del también encuentro en la propuesta de María Luisa el que se favorezca que el estudiante no solamente se aproxima con la lectura a un contenido, sino también se aproxima a dimensiones afectivas, ¿no?, y a conectar eso que lee con lo que le significa al estudiante y con lo que moviliza al estudiante. Entonces, miren, no solo comprensión literal, comprensión inferencial, hay una comprensión valorativa, pero también hay una comprensión afectiva, ¿no?, en el proceso del lector. Carol Wong tenemos, por otro lado, en la presentación que nos hizo el día de ayer, nos demuestra que está muy atenta al sesgo que se está dando en la educación inicial, ¿no? Cuando se trabaja de pronto en mayor medida el desarrollo, la promoción de los aspectos gráfico-plásticos, ¿no?, y de ciertos sentidos, pero no de una manera integral, ¿no?, no de una manera que abarca el desarrollo de todos los sentidos. Entonces ella lleva a cabo un trabajo que sustenta en la premisa, no hay experimentación sin manipulación, ¿no? Tenemos también en la última presentación de Aroma, ¿no?,
Y ella señaló esto, ¿no? Empezó diciendo, trabajé en algo que me permitió vincular mis dos amores, ¿no? Los niños y la pasión por los cuentos. Así fue, ¿cierto, Aaron? Sí, escuché. Y entonces, su propuesta se orienta fundamentalmente, ¿no? Lo que anima, ¿no?, a trabajar a ella en esta intervención es poder contribuir a cubrir ciertas necesidades, ¿no? Ciertas necesidades insatisfechas en los niños de una comunidad que de hecho tiene también carencias, ¿no? Entonces, necesidades afectivas, necesidades sociales, ¿no? Nos habló del valor que tenía el trabajar en los talleres y que con ello los estudiantes o los niños que acudían estaban fortaleciendo su autoestima, ¿no?, o potenciándola, estaban desarrollando la empatía, ¿no?, y la posibilidad de ser asertivos. Entonces, otro valor, además de la propuesta, es el darles la oportunidad a estos niños de ser protagonistas en la recuperación del patrimonio, ¿no?, de patrimonio histórico, del patrimonio cultural, a través de, entonces, la valoración de su propia historia, ¿no?, de su historia personal. Y fíjense qué interesante es, ¿no?, porque esto del fortalecimiento de la autoestima comienza con reconocer lo positivo que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Y cuando somos capaces de reconocer que tenemos elementos valiosos, ¿no?, podemos también luego estar en condiciones de reconocer a los demás, a los otros, lo valioso que tienen, ¿no? Entonces también su propuesta tiene una intervención que finalmente impacta en cómo hacer mejores personas para construir mejor comunidad. Sobre los modos de abordar, bueno, en primer lugar, y tomando también una idea que el día de ayer Luis Guerrero destacó, ¿no?, las propuestas que hemos visto, todas ellas están sustentadas en diagnósticos, ¿no? Lucho resaltó el valor de atender necesidades basadas en datos precisos, así lo dijo él, ¿no? Nosotros hemos visto que las aproximaciones para caracterizar las problemáticas, ¿no?, han utilizado diferentes instrumentos, por un lado. Hemos visto, nos han mencionado las personas que han expuesto aquí, ¿no?, acudir a pruebas de diagnósticas, a pruebas estandarizadas, ¿no? Pruebas de diagnóstico, bueno, recuerdo las que mencionaron Marta, María Esther, ¿no? Pruebas estandarizadas, Carol, listas de cotejo, cuestionarios, fichas de observación, ¿no? O técnicas como las entrevistas, grupos focales, el análisis de producciones, análisis documental, entonces análisis de producciones de los propios estudiantes, ¿no? Creo que en relación a estas formas de recoger, ¿no?, datos precisos, la posibilidad de recurrir a los propios actores, ¿no?, a diferentes, también es valioso. Porque son ellos no solo los que han proporcionado información respecto a cómo son sus desempeños, sino también han dado su opinión respecto a lo que les gustaría tener o lograr, ¿no? Y entonces esos diagnósticos son alimentados a partir de esta relación que se establece con las personas que se van a beneficiar, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Finalmente son personas que también están teniendo un rol importante en el proceso. También quisiera destacar que lo que hemos visto es que todos los trabajos presentados acá, ¿no?, todas las experiencias son experiencias que no surgen solo entonces de constatar que hay un problema en la realidad, de observarlo y reflexionarlo, sino que también han establecido un diálogo con la literatura, ¿no?, con otras experiencias innovadoras. Y entonces eso realmente alimenta y fortalece, porque fortalece la experiencia, ya que está sustentada de pronto en otras, ¿no?, experiencias que han demostrado que también funcionan, pero luego va de vuelta, ¿no? Y aquí se ha dicho ya en reiteradas ocasiones, lo dijo Manuel, el decano, lo dijo Lucho Guerrero, lo ha dicho Darío, lo han dicho los docentes conferencistas, ¿no?, el poder a partir de estas experiencias contribuir y devolver un saber, ¿no?, que incremente,
que enriquezca, ¿no?, la disciplina. Como conclusiones, llegamos ya entonces a esta parte final, yo señalaría lo siguiente, las siguientes ideas. Hemos visto diferentes maneras de intervenir en situaciones pedagógicas desafiantes, ¿no? Cada una de estas intervenciones ha partido de una cuidadosa observación y un recojo de información para construir diagnósticos, sostenidas con la reflexión, como dijo el profesor Danilo, ¿no?, en su experiencia. De hecho, a la actuación, él dijo, le antecede la reflexión. Otra conclusión que destaco también es la importancia de planificar la evaluación de los logros y la evaluación de la experiencia, ¿no? Hemos visto el uso de indicadores, hemos visto, bueno, los instrumentos que ya señalé, ¿no? Realmente muy importante y encomiable. Otra conclusión tiene que ver con los desafíos, ¿no? Se ha señalado acá algunos desafíos y yo señalaría la necesidad de poder conciliar las contradicciones que existen entre la demanda que proviene de diferentes sectores, ¿no? Esta demanda por mejorar la educación, esta demanda por generar cambios, y las limitaciones o restricciones que provienen por un lado de normas y directrices y por otro lado de actitudes, ¿no?, que tal vez minimizan el cambio. Lucho decía, es importante encontrar la vacuna para, ¿no?, una vacuna, cómo inocular este afán por la innovación. ¿Sí? Yo diría también cómo encontrar la vacuna para trabajar en estas actitudes que tal vez son un lastre, que no nos permiten, ¿no?, alentar los cambios o las innovaciones. Las experiencias de mejoramiento e innovación que hemos visto merecen y deben ser difundidas, y cualquier otra experiencia de mejoramiento e innovación, ¿no?, deben ser también compartidas a través de publicaciones o espacios como este evento, ¿no?, y el que Emilio ha anunciado que puede haber próximamente, donde también ustedes van a ser actores importantes. Pero para llegar a estos espacios de difusión, ¿no?, es necesario sistematizar, ¿no?, sistematizar nuestras experiencias, ordenarlas, como dijo Darío. De hecho, también nos ha dado a conocer que el sistematizarlas, el ordenarlas y el difundirlas puede dar pie a trascender a otro plano, y es contribuir en las políticas educativas, ¿no? El encuentro nos ha permitido entonces conocer destacadas propuestas de mejoramiento e innovación producidas por los egresados del programa de pregrado. Hemos visto que 6 de 8 experiencias se ubican en el área de comunicación escrita y oral, ¿no?, en inglés y en castellano. Y este es un dato que va de repente o supera en proporción a los datos que nos presentó el profesor Danilo, que en América Latina la tendencia de los trabajos de investigación y acción están en el área de comunicación y superan el 60% respecto a trabajos en otras áreas, ¿no? Durante estos 2 días, con el aporte de los comentaristas y docentes conferencistas, nosotros hemos podido reflexionar, ¿no?, y valorar estas respuestas a problemas educativos concretos. Entonces, para terminar, diría, la última conclusión, la invitación a nuestros estudiantes de pregrado y de especialización y a todos los profesores, ¿no?, asistentes a este evento está hecha. ¿Qué invitación? La invitación para escribir sobre su práctica educativa, para generar conocimiento en la disciplina. Entonces, muchas gracias.